Y ahora por eso mismo nos comunicamos con Marco Oviedo, él es analista de Barclays México, con quien vamos a hablar sobre el recorte al gasto público de más de 120,000 millones de pesos que anunció la Secretaría de Hacienda este mismo día. Marco, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada preguntarle qué significa esto para la economía mexicana, cómo va a impactar y qué repercusiones va a tener un recorte de este tipo. Claro que sí. Mira, básicamente lo que nosotros estamos viendo es que el impacto en Pemex, en Comisión Federal, explican casi el 70% del ajuste. Esto, pues, sin duda debe ser inversión pública. Y la inversión pública tiene un impacto importante en la economía. Por otro lado, lo que sí nos sorprendió, y esto porque ya estamos esperando un ajuste en Pemex, fue el ajuste del gasto de gobierno, y ahí hay otros 18,000 millones de pesos que se van a ajustar en inversión del gasto del gobierno federal, lo cual pues tiene elementos positivos y negativos. Lo negativo es que pues también se suma a la reducción de inversión pública, y ya todo el efecto sumado de Pemex, Comisión y gobierno federal implicaría que el crecimiento en México sería menor, de acuerdo a nuestras estimaciones de Barclays, en 40 puntos base. No hemos revisado nuestro pronóstico de crecimiento porque todavía es muy temprano, falta ver cómo termina el año 2014 en términos de datos y cómo viene Estados Unidos, que es el factor más importante para la economía mexicana. Y ahora justo que está hablando de la proyección de crecimiento para México, ¿esto va a tener un impacto o va a cambiar esa percepción de crecimiento para el final del año, cree usted? Los riesgos a la baja están claros. Como te decía, puede impactar esto hasta 40 puntos base. Nuestro pronóstico es 3.3. Esto implicaría que bajaríamos la proyección a 2.9. Pero hay varios elementos en juego. Por ejemplo, la inversión pública en México creció casi 12% en 2014. Este dato, a pesar de que la Secretaría de Hacienda dice que ya liberó los recursos, no se ha reflejado en las cifras del PIB, y esto es consistente con lo que la Junta de Gobierno del Banco de México ha mencionado en sus comunicados. Algunos retrasos en la implementación pueden estar ocurriendo que se permeen hacia la actividad económica de este año. Nosotros calculamos que esto puede ser alrededor de 30 puntos base, entonces 40 menos 30 menos hace que nuestra previsión de crecimiento más o menos se quede igual. Entonces nos estamos esperando a ver qué otros datos observamos y ya hacer una adecuación a nuestro pronóstico. Marco Oviedo, buenas tardes, le habla Ingrid Barrera. Preguntarle, ¿por qué entre las dependencias más afectadas con este recorte es esta de la Secretaría de Educación? ¿Cómo podemos equilibrarlo ahora con este recorte y que le deberíamos de dar un poco más de prioridad, no le parece? No, sin duda, los rubros de gasto más importantes son educación y combate a la pobreza, salud. Al parecer el resto del ajuste, que es gasto corriente, es enfocado en gastos de servicios personales y gastos de operación. Quizá venga incluido un ajuste en el tema del magisterio, y como ustedes saben, hay una historia de profesores que no están dando clases y están recibiendo recursos. Quizá tengamos una sorpresa, y esto es especulación meramente, de que el gobierno finalmente pues corra o despida a estas personas que supuestamente son maestros y no están dando clases. ¿Y qué podríamos esperar entonces de los programas sociales, por ejemplo, y también este apagón analógico con la entrega de los televisores? No, sin duda va a haber una disminución en esos rubros, pero por las cifras que nos dieron son muy menores. Y ojalá, y eso es lo que pues ya depende de cómo lo implemente la Secretaría de Hacienda, sea en cuestiones que no aportan ningún elemento para el progreso social y el crecimiento, ¿no? Ahora, ¿cree en general que la percepción de este recorte sea como algo bueno, que se ha visto como algo benéfico para el país y que ya era tiempo o no de que el gobierno hiciera ciertos recortes? Pues sí, ahora sí, como en términos macroeconómicos, el hecho de que el gobierno anunciara un ajuste preventivo, pues se ha tomado positivamente por los mercados,
Esto implica que el déficit público no va a aumentar y que los requerimientos de deuda pública del gobierno de México van a estar contenidos, y esto pues mantiene a México como uno de los países con fundamentos macroeconómicos sólidos. Obviamente pues habría que ver después cómo se implementa este recorte, pero en la película macro, que es lo que importa en los mercados financieros, en la evolución de tasas de interés, de tipo de cambio y de la estabilidad financiera, pues es bastante positivo. Correcto, Marco, pues le agradezco mucho. Entonces, en general creo que podríamos decir que el balance es positivo para la población mexicana. Digo, no tenemos los niveles de inflación que tiene Venezuela ni otros países, pero de cualquier forma sí hay que tener un gasto pues, público responsable, ¿no cree? Así es positivo, con reservas en el crecimiento. Vamos a ver cómo evoluciona la economía, pero sí, en términos generales, positivo. Muchísimas gracias por este análisis, Marco Oviedo, analista de Barclays México. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.